Muy buenas tardes, mis amados amigos y hermanos. Aquí nos encontramos para una entrega más de su programa Una Palabra de Poder. Queremos bendecir sus vidas y agradecer su sintonía. Así que comencemos a darle like al programa y a compartir para poder bendecir a cuanta más vidas sea posible con la palabra que hemos traído en esta preciosa tarde. En los controles, como siempre, nuestro hermano Juan Sabino, un tremendo hombre de Dios que se deja usar para la grandeza y la gloria de nuestro Señor. En esta tarde hemos traído un programa que sabemos que va a ser de gran bendición para todos nuestros espectadores, a todos aquellos que van a tener un encuentro con esta palabra. De alguna manera va a ministrar a su vida, de alguna manera va a traer una elevación de conciencia, porque hemos traído algo que es necesario que sea dilucidado en estos tiempos. Y es que en estos tiempos nos estamos enfrentando a una guerra de doctrina. Y por eso queremos compartir esta palabra, la guerra de doctrina de los últimos tiempos. Aleluya. Y para ello vamos a tener como texto base el libro de Timoteo, capítulo 4 de la segunda epístola de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo a sus discípulos. Versículo número 3. Y dice, en la NTV, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Repito, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta poderosa palabra. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y en esa misma epístola él le hace énfasis de que se preocupe por enseñar lo que había aprendido. La sana enseñanza, la palabra sólida. Aleluya. Pero en estos tiempos pareciera ser que se está cumpliendo esta palabra profética del apóstol Pablo. Llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, porque vendrán días en la que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. Cualquier parecido con lo que está sucediendo hoy en día no es casualidad, es cumplimiento profético de esta palabra. Y para ello queremos introducir de la siguiente manera. En la Biblia, los conflictos doctrinales no son simples discusiones teológicas, sino más bien son batallas espirituales donde la palabra de Dios es el arma principal y el campo de batalla es la mente humana y el corazón del creyente. Jesús mismo enfrentó una de las guerras más cruentas que se pueda haber librado en este contexto, allá en el desierto, cuando Satanás trató de torcer las escrituras para tentar al Hijo de Dios. Si Jesús fue tentado, imagínense usted y yo, pero no tentado simplemente con acontecimientos, sino con la palabra. Satanás, para estos tiempos, va a hacer uso de esas mismas prácticas y tendencias. La palabra tergiversada, torcida, conforme a lo que la gente quiere escuchar, para poder traer confusión y distorsión a todo aquel que escuche la palabra. Aleluya. Guerra de doctrinas para estos últimos tiempos es el tema que queremos compartir hoy. Y para ello queremos decir que es doctrina. Bueno, pues doctrina es una enseñanza o un cuerpo de enseñanza, instrucciones o principios establecidos que se consideran verdades fundamentales y que deben ser transmitidas y obedecidas. Principios preestablecidos que se consideran fundamentales y que deben de ser transmitidas y obedecidas, pero no distorsionadas, sino sana y pura. Aleluya.
Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad, por eso la iglesia necesita ser doctrinada y aceptar la corrección bíblica para permanecer firme. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. En otras palabras, estad atento, velad, discernid. Y esta es una de las cosas que está haciendo falta hoy en día, el discernimiento, para poder inquirir a través del Espíritu Santo quién porta la palabra sana y quién la está transmitiendo distorsionada. Ya que hoy podemos ver muchas personas confundidas, muchas personas extraviadas y siguiendo principios doctrinales de confusión. Que esto trae como consecuencia todos estos acontecimientos desagradables que se están suscitando en algunos grupos del pueblo de Dios. Y dentro de estos conceptos doctrinales tergiversados, vamos a considerar algunas de ellas, como son Apocalipsis 6:15, la doctrina de los nicolaítas. Los nicolaítas promovían un cristianismo mezclado con prácticas paganas, especialmente la inmoralidad sexual y el comer cosas sacrificadas a ídolos. O sea, y esta doctrina o estos conceptos doctrinales no han muerto, puesto que son espíritus que estaban operando a través de estos hombres que levantaron conceptos doctrinales para atraer, más bien dicho, a un público objetivo que se identificaba con aquellas palabras torcidas que le habían sido enseñadas. Así que cuando nosotros veamos que en algunas enseñanzas o en alguna congregación se estén enseñando prácticas de esta índole, ya sabemos bajo qué doctrina o qué espíritu se está operando allí. Dije, los nicolaítas tenían un cristianismo o promovían, predicaban un cristianismo, escuche bien, cristianismo, predicaban un cristianismo, pero mezclado con prácticas paganas de idolatría y de inmoralidad sexual. Y consumían cosas sacrificadas a ídolos. Significa literalmente victoria sobre el pueblo, liderazgo autoritario que oprime y manipula espiritualmente. Eso significa la doctrina de los nicolaítas. ¿Cuál es el peligro actual de esto? Líderes que imponen tradiciones humanas por encima de la palabra. Uso del ministerio para controlar y no para servir. Líderes que se imponen y que imponen tradiciones y culturas y procedimientos humanos por encima de la palabra. Donde se comienza a restarle importancia a la palabra y a establecer conceptos y principios personales de hombre, dogmas de hombres, sustituyendo el principio fundamental de la palabra para traer consigo la posibilidad o consigo el dominio y el control del pueblo que busca el refugio en la palabra. Y la manipulación, olvidándose del servicio. Segunda doctrina, doctrinas de demonios. Pablo hace referencia en la primera epístola a Timoteo en el 4, verso 1. Dice, son enseñanzas inspiradas por espíritus engañadores. Las doctrinas de demonios están inspiradas en espíritus, en enseñanzas por espíritus engañadores. Fingen ser verdades espirituales, pero promueven ascetismo falso, negación de verdades bíblicas y relativismo moral. Hoy más que nunca vemos que se levantan grupos y etnias donde la verdad no es absoluta, sino relativa. Y este relativismo se ha convertido en un concepto doctrinal que ha traído mucha confusión en el pueblo seguidor de Cristo y aún en los que no lo son. Pero quiero decirle en esta hora que estas son doctrinas de demonio, porque Cristo dijo claramente, yo soy la verdad y soy el camino. O sea, la verdad es absoluta porque la verdad es Cristo. No hay relativismo moral, no hay relativismo espiritual en lo que se compete a lo que es la verdad fundamental doctrinal
de Cristo. Cualquiera otra cosa que se enseñe está fuera de lo fundamental, bíblicamente establecido. Por lo tanto, es considerada doctrinas de demonio, según Pablo le escribe a Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, verso 1. ¿Cuál es el peligro de esto? Y es que hay un evangelio sin cruz. O sea, se nos enseña, o se quiere enseñar más bien, un evangelio sin sufrimiento, donde solo hay bendición, donde solo hay prosperidad, donde solo hay tranquilidad, donde solo hay paz, donde no hay ningún precio a pagar. Pero más terrible aún, un evangelio sin arrepentimiento, porque usted puede ser bendecido, puede ser prosperado, sin la necesidad de que sienta ningún remordimiento por continuar en tus acciones de pecado. Aquí solo se habla de prosperidad material y de bienestar físico. Entonces este sería un evangelio sin cruz, sin sacrificio, sin arrepentimiento y sin separación de pecado. Ese es el peligro actual de las doctrinas demoníacas. Número 3, están las doctrinas de Balaam. Encontramos en el capítulo 22 de Números, verso 25, y en Apocalipsis 2:14, y en 2 de Pedro 2:15, y en Judas 1:11, que Balaam enseñó a Balac a seducir al pueblo de Israel para que pecara contra Dios y Dios mismo lo juzgara. Esta es una doctrina que aún sigue vigente, y hay personas que por no darse cuenta de lo que representan, de lo que son y del propósito de Dios en su vida, han caído bajo seducción por no ser obediente a la palabra, por no ser obediente a sus líderes que le instruyen y le guían y le informan que hay ambientes en los que ya usted no puede continuar, porque hay decisiones que pueden traer como consecuencia que el mismo Dios que te bendijo y te liberó y te perdonó, entonces te haga caer bajo maldición, bajo abandono, rechazo y repudio. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es algo que quiero aclarar. El mismo Dios que te bendice también es el mismo Dios que te puede maldecir. Y el mismo Dios que te escogió es el mismo Dios que te puede rechazar, que te puede repudiar. Existen corrientes que dicen y enseñan que una vez salvo, siempre salvo. Y yo quiero decirte que Dios te puede escoger para salvación, pero tus acciones te pueden desviar del camino de la vida eterna. Y de no ser así, y de haber sido absoluta la salvación, o el sacrificio de la cruz para salvación, entonces ya más nadie estuviese la necesidad de arrepentirse y nadie estuviese yendo al infierno. Es decir, usted es salvo si se mantiene bajo la obediencia de las condicionantes de esta salvación. Porque cuando Cristo habla a la mujer y le pregunta, luego de ser acusada y perseguida, incluso al borde de ser apedreada hasta la muerte, ¿dónde están los que te acusan? Ella responde, ya no están. Él le dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. La misma mujer que fue perdonada y librada de la muerte, también es advertida de que hay una condición para ella mantenerse a salvo y bajo el perdón de la gracia de Jesucristo. Entonces, esto significa que hay un pueblo que ha sido escogido, que ha sido bendecido, que está bajo la directriz de Dios, pero resulta que hay un espíritu balaámico que está enseñando a enemigos de la fe, a enemigos del pueblo de Dios, a seducir a los ungidos, a las ungidas, a los profetas, a los adoradores y a los ministros, para que el mismo Dios que trajo la bendición también decrete la bendición y el rechazo. Si se mezcla lo espiritual con el interés económico y la inmoralidad, es precisamente lo que enseñó Balaam. Por lo tanto, por consiguiente, cuando hay un ministerio ejerciendo bajo esta práctica, aquí tenemos la respuesta. Está bajo la doctrina de Balaam. Mezcla espiritual con intereses personales y con inmoralidades. Peligro de esta práctica o de este concepto doctrinal. Ministros que comprometen la verdad por beneficio personal. Repito, ministros que negocian la verdad, que la comprometen
por beneficio personal. Esto trae como consecuencia la influencia de la doctrina balaámica. Oh, gloria a Dios. 4. Doctrinas de los fariseos. Mateo 16:6 hace referencia, y Mateo 23, sobre el fariseísmo. ¿Qué es esta doctrina? Es la doctrina de la hipocresía religiosa, el legalismo, la apariencia externa sin conversión interna. Por eso es que Jesús le dice, ustedes por fuera son una cosa, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Gente que vive de apariencia, que manifiesta una cara de bondad, que tiene palabras lisonjeras, tiene palabras muy dulces y sutiles, pero en su corazón hay todo un conglomerado de maldad, toda una maquinaria que sirve para el mal y no para el bien, que son maquinarias de hipocresía, maquinaria legalista, que imponen cualquier aspecto doctrinal humano por encima de la palabra misma, porque a través de esto ellos pueden lograr ejercer manipulación, control y así tener un pueblo que vea más por ellos que por Cristo. Y este es un peligro, amado, que estamos enfrentando también el día de hoy. ¿Cuál es el peligro actual? Enfocarse en las reglas humanas más que en la transformación del espíritu. El legalismo, la religiosidad, por la hipocresía de esta doctrina de los fariseos, provoca un enfoque más en las reglas humanas, en el reglamento de hombre, que en la transformación del arrepentimiento y de la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Esto trae como consecuencia condenar a otros mientras se ocultan pecados propios. En otras palabras, se hace esta práctica de señalar la falta, las debilidades y el pecado del hermano y del prójimo porque el suyo está en secreto. De censurar, de castigar, de menoscabar y menospreciar a aquel que su pecado se hizo público porque el de ellos está en secreto. Esta doctrina enseña a andar con un expediente bajo el brazo del hermano que pecó. Y aunque transcurran 10, 15 o 20 años y Dios haya hecho una transformación extraordinaria, esta persona continúan trayendo a colación el pecado de hace 5, 10, 15, 20 años de su hermano. Pero esto es tan tremendo, hermano. Esto es tan tremendo y un espíritu tan hipócrita que está operando en estas personas que están operando bajo la doctrina de los fariseos, que si en algún lugar, sea nacional o internacional, le preguntan por un evangelista, por un predicador o por un siervo X, ellos responden por el pecado que cometió esa persona y no por el levantamiento, por cómo Dios está usando a ese individuo. Eso es tremendo, hermano. Conocemos casos que nos han llenado de tristeza. Saber cómo hay gente operando bajo esta doctrina de fariseo, de hipocresía, de maldad, gente sin arrepentimiento, que profesan servir a Cristo, predican a Cristo, operan bajo los dones, pero tienen un corazón perverso. Esto es extraordinario. ¿Cuál es el peligro de esto? Condenar a otros, mientras usted mismo también tiene lo suyo oculto. Por eso Jesús le dijo, primero chequea la astilla que está en tu ojo y luego observa la paja que está en el ojo de tu hermano. También dijo, no juzgáis para que no seáis juzgados. Quinta doctrina o concepto doctrinal, la doctrina de los saduceos. Mateo 16:6 y Hebreo 23:8 hablan de ¿qué? De que estos hombres negaban la resurrección, niegan la existencia de los ángeles y no aceptan lo sobrenatural. Cualquier parecido no es casualidad. Hay quienes no aceptan la resurrección, quienes niegan no aceptan la manifestación y el ministerio de los ángeles, pero que tampoco aceptan lo sobrenatural hasta que se ven necesitados, hasta que son impactados o hasta que son visitados. A su nombre sea la gloria. Vamos a hacer un pequeño espacio para darle un sorbo de un delicioso café que nos suele preparar nuestro hermano Juan Sabino. Así que estos conceptos doctrinales o esta corriente representa un pensamiento racionalista que descarta lo espiritual. Y esto no es casualidad. Lo que sucede, amados hermanos,
es que en el momento en el que se le da auge a lo sobrenatural, se le da el espacio y el lugar que merece, se empiezan a caer los argumentos y los conceptos de doctrinas humanas, de dogmas de hombres que están previamente establecidos, y se comienza a perder esa influencia sobre las personas, porque las personas empiezan a inclinarse por la verdad, y la verdad los hace libres de estas falsas doctrinas. ¿Cuál es el peligro de esto? Esto provoca un cristianismo sin fe en milagros, reducido a conceptos morales y filosóficos, y trae consigo un rechazo a lo sobrenatural, y la palabra en sí es sobrenatural, porque hay que recordar que lo sobrenatural es un encuentro de lo espiritual con lo natural. Cuando ambos se encuentran, entonces dan a luz un efecto de una manifestación sobrenatural que está por encima de lo natural. Amén. Sexta doctrina, la doctrina de Caín. Judas hace referencia en el capítulo 1, verso 11, y en Génesis 4:3 hasta el 8. Adoración según capricho propio, no según el orden. Y todos sabemos que Dios tiene un orden preestablecido para adorarle. Jesús se encuentra con la samaritana, y mientras muchos han predicado sobre una ramera, yo allí lo que veo es una adoradora en potencia. Y no solo una adoradora, sino una evangelista. Porque cuando esta mujer, que según las leyes de aquel tiempo, número uno, no tenía derecho de dirigirse a los hombres, y número dos, no tenía derecho a la palabra. Somos conscientes de que cuando Jesús hizo el milagro de los panes, todo lo que se contaban allí eran hombres. Las mujeres no se contaban ni los niños. Por eso sabemos que aunque habla de 5,000 personas, pudiera ser que hubiera más del doble de 5,000. Sabemos que para aquellos tiempos la mujer no tenía ese derecho. Por eso cuando traen la mujer para ser apedreada por ser hallada en adulterio, no vino el hombre. Aparte de que pudiera ser, según algunos eruditos, que quien estaba en adulterio con ella fuera alguien de la palestra social. Pero lo cierto es que a quien apedreaban era la mujer, porque a ella era la que le eran restringidos ciertos derechos. Sin embargo, esta mujer, cuando entra a la ciudad, todo el mundo le presta atención. Y aunque la conversación empezó por agua y con un intento fallido de seducción, todos sabemos que la mujer termina preguntando por adoración. ¿A dónde se habría de adorar? Y no conforme, ella estaba inquietada y quería inquirir en estos aspectos, porque ella dice, bueno, en Israel se dice que allá es que hay que subir a adorar, y aquí se dice que aquí adoraba nuestro padre Abraham. Entonces Jesús le dice, claro, llegará el día en el que el Padre estará buscando verdaderos adoradores. El Señor le habla y le dice, hay cosas que ustedes no saben ni conocen, porque Dios no está buscando adoradores por caprichosos, sino adoradores en espíritu y en verdad. Gente que se desprenda de la envidia, del odio, del desprecio y se someta a la obediencia. Gente que no sean avariciosos y no sean mercaderes de la palabra. A eso se refiere el Señor. Gente que no busquen lo suyo propio, sino que estén buscando servirle al Señor con un propósito mayor, que las almas sean salvadas y que todo lo que llegue a su vida sea por el concepto de añadidura que está preestablecido bíblicamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas sean añadidas. Cuando hay un sistema de adoración bajo la doctrina de Caín, entonces hay una adoración sin arrepentimiento. Por eso Abel adoró, Caín adoró. Abel adoraba con toda la entrega de su corazón, no por capricho, sino por convicción, porque amaba a Dios, adoraba a Dios, se inspiraba en adorar a Dios. Pero Caín lo hace por capricho. Y como había una adoración sin obediencia, entonces el pecado se colocó a la puerta. Hay un problema, amados hermanos, de adorar sin un sometimiento, de adorar sin obediencia. Cuando se adora sin obediencia, se corre el peligro de adorar
de una manera distorsionada y caer en el pecado que cayó Aber. ¿Y cuál fue el pecado de Aber? Cuando usted adora sin obediencia, por no haber una manifestación, entonces en un respaldo divino y una respuesta celestial, la persona tiende a entrar en lo que es el celo ministerial. Una de las evidencias de que se está adorando sin obediencia es la manifestación del celo ministerial. Cuando usted ve a alguien que está haciendo uso o manifestaciones tendentes al celo ministerial, es porque está adorando sin obediencia. Y lo otro es que trae consigo división. Es una persona que promueve la división entre sus palabras, sus acciones, sus expresiones y manifestaciones. Séptimo, y aquí quisiéramos abundar un poquito más, es la doctrina jezabélica. La doctrina de Jezabel, donde en Apocalipsis mismo 2:20 y en Primera de Reyes 16:31 y Primera de Reyes 21, según el Nuevo Testamento, simboliza la manipulación física y espiritual, seducción, contaminación de la adoración e idolatría dentro de la iglesia. ¿Hay idolatría dentro de la iglesia? Sí, solo que ahora los ídolos solo suelen ser de carne y de hueso. Es la gran diferencia, pero sigue habiendo idolatría. Porque hay miembros que no se congregan porque se convirtieron a Cristo, sino porque admiran al pastor, o porque admiran al líder, o a la líder, o a la pastora. Son seguidores de hombres, no seguidores genuinos de Cristo. ¿Y qué acontece con esto? No vamos a tratar de echarle la culpa al creyente, sino más bien hacer un análisis de cómo está siendo doctrinada esta persona. Por eso dije, o más bien el tema de esto es una guerra de doctrina. Es una guerra de doctrina. Porque Satanás astutamente está logrando que todos estos acontecimientos tergiversados, distorsionados y todas estas manifestaciones que provocan una mortandad espiritual y tantas situaciones vergonzosas que se están dando dentro del pueblo de Dios, se infiltren a través de todas estas doctrinas que están operando por estos espíritus que siguen vigentes, porque aunque las personas que crearon estos conceptos doctrinales no están, hay que recordar que fueron influenciados por espíritus y que esos espíritus aún siguen vigentes, siguen latentes. Entonces, ¿qué acontece con este espíritu que operaba en Jezabel? Que antes habían ídolos de oro, de plata, de yeso, de piedra, pero ahora lo hay de carne y de hueso. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de modalidad, pero sigue siendo el mismo proceder. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de esto? Influencia de falsa profecía y manipulación emocional. Porque hay una cosa que han descubierto algunos ministros y predicadores, y es que han aprendido más a manipular al pueblo que traerlo al arrepentimiento y a la consagración al Señor. Han aprendido más a decirle al pueblo lo que quieren escuchar que a decirle lo que el Señor envió a decir. Las razones, ellos las sabrán. ¿Cuál es el peligro de esto? Una mezcla de sensualidad con adoración. La adoración genuina no tiene nada que ver con lo sensual. Así que si usted comienza a ver que quien adora manifiesta o expresa más sensualidad que entrega genuina y manifestación espiritual, ya usted sabe bajo qué influencia, bajo qué doctrina está operando. Y esta doctrina jezabélica tiene mucha tela por donde cortar. Porque ¿cómo opera este espíritu? ¿Cómo entra a la iglesia? Este espíritu comienza a operar cuando se abren brechas espirituales en las vidas de algunos ministros o de algunos líderes o miembros que comienzan a ceder espacio en su vida espiritual por descuido espiritual. Y este espíritu trata siempre de influenciar a los adoradores, a los músicos y
lo segundo que busca es aplastar a lo profético, influenciarlo, derribarlo, porque si no hay adoración y no hay profeta que pueda desenmascarar, adoración que traiga presencia para que se manifieste lo que no es de Dios, y profeta que desenmascare al espíritu de Jezabel, entonces su trabajo se hace más fácil, que es el de terminar destruyendo el pueblo de Dios. Y esto es precisamente lo que queremos enfatizar. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios debe de comenzar a orar por discernimiento espiritual. Es el don que está en peligro de extinción últimamente. Y es precisamente el que debiera ser el más procurado. Porque sin discernimiento y sin profeta, el pueblo de Dios peligra. Así que en esta hora pudiéramos hacer un llamado final. Y es que hay que retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Eso dijo el Señor en Apocalipsis 3:11. En esta guerra de doctrina, solo el conocimiento profundo de la palabra y la obediencia al Espíritu Santo pueden hacer que nos mantengamos firmes. Por eso la iglesia debe ser doctrinada y también debe estar dispuesta a dejarse corregir, porque la sana doctrina no solo se aprende, se tiene que vivir. La doctrina sana tiene que ser una vivencia, debe de ser el pan nuestro de cada día como hombres y mujeres de Dios. Hay que volver a la Escritura, a la autoridad suprema, poner en práctica todo lo que nos ha sido enseñado de la palabra, apartarnos de la manipulación y dirigir el pueblo al dueño de la obra, que es Cristo. Discernir toda enseñanza, incluso si viene de un líder reconocido. Ahí lo dice Pablo, ahí lo dice el apóstol, en el libro de los Hechos 17:11. Orar por discernimiento y permanecer lleno del Espíritu Santo. Vivir la doctrina, no solo predicarla, hay que vivirla. ¿Por qué hay que vivirla? Resulta y viene a ser que en el libro de Reyes había un rey que quería ir a la guerra y llamó a su aliado Josafat. Y el rey le pregunta, ¿acaso no hay también otro profeta del Señor que debamos hacerle la misma pregunta? Esto él lo pregunta porque habían más de 400 profetas que habían dado positivo el diagnóstico de victoria luego de ir a la guerra. Pero había algo en Josafat, había discernimiento. Él sabía que algo no estaba bien. Y él pregunta, ¿no hay otro por ahí? Y el rey responde, en 1 Reyes 22:8, el rey de Israel respondió a Josafat, hay un hombre más por ahí que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, lo aborrezco, yo lo odio. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia. Ese se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey, dijo Josafat, no debería hablar de esa manera, respondió. Escuchémoslo, a ver qué tiene que decir de parte de Dios. Yo quiero decirle a alguien en esta preciosa tarde y en esta casi conclusión de esta palabra de poder, de que siempre habrán quienes no quieran escuchar lo genuino. Siempre habrán quienes te aborrezcan por la verdad. Y no hay mayor ejemplo que Cristo. Hay una palabra que se ha convertido en un cliché. Por la verdad murió Cristo. Y esto no es un cliché. Es una grandiosa verdad que se replica en cada uno de nosotros, lo que practicamos compartir la verdad. Porque en la verdad está el poder que libera. Porque la verdad es Cristo. Cristo es la palabra viva. Siempre habrán quienes te aborrezcan por decirla, pero siempre habrá alguien que la reciba. Y nosotros no estamos aquí hablando estas palabras para los que las rechazan, sino por aquellos que la necesitan, por aquellos que la van a recibir, por aquellos que van a sufrir un cambio y una elevación de conciencia a través de esta palabra. Resulta que habían 400 y tantos diciéndole al rey lo que quería escuchar.
Y esto confirma la palabra de que Pablo le escribiera a Timoteo. Llegará el tiempo en el que ya no querrán escuchar la palabra sana, sino que van a buscar maestros que le digan lo que quieren escuchar. Van a buscar maestros que estén operando bajo estas corrientes doctrinales de falsedad. Van a buscar personas que acomoden la palabra y que le hagan calmar su conciencia. Pero yo vengo a decirle en esta tarde, no se trata de que tu conciencia esté tranquila, sino de que tu alma se salve. Por eso hemos venido a decirte que si la palabra es complaciente, si la palabra es suave, si la palabra te orienta a continuar en la vida que lleva, donde tú eres consciente de que no has sufrido ningún cambio, ninguna transformación, ningún arrepentimiento, aunque se haya transferido o se haya manifestado en prosperidad económica o financiera, si las cosas que posee, aún teniéndola, sigue sintiendo el mismo vacío, la misma separación del espíritu, entonces la palabra que está recibiendo, la doctrina bajo la cual está siendo enseñado, no es fidedigna. Porque cuando hay una corriente doctrinal, pura, fundamental, va a traer cambio, va a traer sufrimiento también, pero consigo va a traer liberación. La palabra genuina, la palabra sana, aunque golpee, corrige. Y el mismo que hace la llaga, la venda, dijo el siervo Job. Él hace la llaga y él la venda. Se dice, o más bien se conoce, que los pastores de ovejas eran los mismos que quebraban las patitas de las ovejas que se salían de la manada. Porque él prefería verla con una pata quebrada dentro del redil que en la boca de un lobo o de un león. A veces el Señor necesita permitir ciertos acontecimientos en nuestras vidas para podernos enderezar. Porque en el proceso y en la manifestación del proceso y en el quebrantamiento, entonces nos damos cuenta que Él es un Padre amoroso. Porque en el proceso de la curación y la sanación empezamos a sentir su mano, empezamos a sentir su calor, empezamos a sentir su presencia a través de la búsqueda y la consagración. Así que ningún proceso en tu vida es para muerte, sino para que tú entiendas que el Padre quiere corregirte porque te ama. La palabra sana de corrección no es por odio, no es por rechazo, no es por repudio, es porque el Señor nos ama y quiere que nos salvemos. No vale nada, dijo Cristo, que tú consigas y ganes todo el tesoro de este mundo si al final tu alma se pierde. ¿De qué servirá? Entonces, lo que quisiéramos en esta hora es llevarle a un nivel de reflexión en el que todos entendamos que necesitamos discernir todas estas corrientes doctrinales, rechazar lo malo, retener lo bueno. ¿Saben por qué? Porque Jehová, Dios, lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer. Y le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo una condicionante, el día que lo haga ciertamente morirá. Hay cosas que aún nos siguen siendo prohibidas. Y el día que la tomamos, vemos cómo llega la muerte espiritual. Y a veces, en casos más dramáticos, la muerte física. Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebrantaste. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Mi palabra tiene que estar en medio de ustedes. Y aunque ustedes la hayan quebrantado, yo se la voy a volver a redactar. El énfasis del Señor es que la palabra esté en medio de nosotros, porque su palabra es la ley que nos debe de regir. Es la doctrina fundamental que necesitamos para andar recto en los preceptos y caminos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos parece que en su palabra hay vida eterna. Dios le bendiga, mis amados.